Yo creo que el problema más importante es el de adaptación al cambio climático. Eh, Eso es nuevo y es tal vez el problema más importante porque si bien estamos en cambio climático, Colombia es un país que está bendecido por la cantidad de agua que tiene. Nosotros no deberíamos tener ningún tipo de problemas en agua, pero nos falta a nosotros desarrollo de infraestructura para hacer que nuestros sistemas sean más resilientes. Que no vuelvan a ocurrir racionamientos de agua en Bogotá, en Manizales, en muchas ciudades de Colombia, porque tenemos la cantidad de agua para evitar ese problema, porque lo que habíamos desarrollado mostró que no era resiliente frente al cambio climático. Entonces nos tenemos que adaptar y en eso hemos sido lentos. Yo creo que eso es, si le resumo en hidráulica urbana, la responsabilidad que tenemos es de adaptarnos al cambio climático y tratar en una forma muy eficiente el agua. Hola, buenos días. Estamos en un episodio más de Historias Uniandinas, esta vez con el profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, Juan Guillermo Saldarriaga. Hola, Juan Guillermo, un gusto estar en un episodio contigo y conversar. ¿Cómo estás? Pues muy buenos días y agradezco pues esta oportunidad de poder hablar un poco de mi relación con la Universidad de los Andes, que va a mostrar que son muchísimos años. Bueno, empecemos entonces por el principio. ¿Cuál es tu primer recuerdo de la universidad? Exactamente hace 52 años. Estoy en el penúltimo año de bachillerato en el Liceo de Cervantes en Barranquilla. Estudié allá. Y allí el profesor que nos daba la clase de química, que era además de profesor del colegio, era profesor de la Universidad del Atlántico, un excelente profesor, el profesor Crisien, nos preguntó en alguna clase qué estábamos planeando estudiar. Y cada uno de nosotros contestó la pregunta. Yo contesté que quería estudiar ingeniería civil. Y digamos que en ese momento eso para a él le pareció curioso. El siguiente año también con él, es decir, ya cuando estábamos a punto de graduarnos, digamos que a la mitad de ese año, el último año de bachillerato, él volvió a hacer la pregunta y nuevamente contesté cuando fue mi turno que yo quería estudiar ingeniería civil. Y él me preguntó que en dónde. Y yo no tenía muy claro eso, pero habíamos pensado entre los compañeros del colegio que si era en Bogotá debía ser la Universidad Javeriana. Yo no conocía nada de eso. Y que si era en Medellín debería ser o la Universidad de Antioquia o la Facultad de Minas. El profesor Crisien me llamó posteriormente y me dijo, él me conocía bastante, me dijo: no, Juan, usted tiene que estudiar en la Universidad de los Andes. En ese momento era la primera referencia. Yo no sabía que existía algo que se llamara la Universidad de los Andes y no estaba ni en los planes míos ni en los planes de mi familia de que yo me viniera a vivir a Bogotá. Yo no tenía ningún tipo de familiar ni nada de Bogotá, pero empezamos a averiguar, yo empecé a averiguar, mi papá empezó a averiguar qué era la Universidad de los Andes en ese momento y por eso terminé yo en la Universidad de los Andes. Una conversación con un profesor de química en el colegio en ese momento. ¿Y entonces te viniste a Bogotá en qué año? ¿En qué año entraste al pregrado de Ingeniería Civil? Exactamente hace 50 años. Mi carnet, mi código de la universidad es 1976-1 y estamos en el 26-1. Exactamente hace 50 años entré a la Universidad de los Andes. No fue fácil. La universidad era una universidad pequeña. En ese entonces era bastante estresante el proceso de aplicar a una universidad y de ser admitido. No es tan sencillo como es hoy en día. Hay una oferta mucho más grande. En ese momento era bastante difícil. Varios de mis compañeros de colegio aplicamos a universidades aquí en Bogotá. Yo fui el único que aplicó a la Universidad de los Andes y tuve la primera sorpresa con la universidad. Y es que
en ese momento estaba empezándose a hacer el examen de estado, el equivalente al ICFES. En ese momento se llama el examen del ICFES, ahora ya se llama el saber algo. Y la Universidad de los Andes estaba haciendo un primer experimento de ver si existía algún tipo de correlación entre el resultado del examen del ICFES y el promedio universitario de la persona. Y entonces decidió hacer ese experimento y todo era aquí en carteleras, era en el edificio Franco. Uno llegaba ahí y había carteleras en donde aparecía en una cartelera, aparecía el nombre de cada uno de los inscritos y en qué sitio de la universidad le tocaba presentar el examen de admisión. Y cuando empecé a buscar mi nombre, encontré en lugar de un salón decía eximido por ICFES. Yo no, ese un muchacho de 16 años leyendo eso, solo en Bogotá, yo no entendía muy bien qué estaba pasando. Sí sabía que había presentado el examen del ICFES en Barranquilla y había, digamos que tal vez un 2%, un 3% de los estudiantes ahí en esa cartelera eximidos por ICFES. Llamé a Barranquilla a contar eso y no tuve que hacer examen de admisión. Yo me iba a presentar simultáneamente en la Javeriana y en la Nacional, pero por ese resultado pues simplemente no me presenté. Cuéntame un poco cómo fue ya los semestres de la carrera de Ingeniería Civil, cómo fue tu acercamiento con la profesión y sobre todo con la hidráulica, que es el tema que has trabajado a lo largo de tu vida. Perfecto, empecé la universidad, no fue fácil, viviendo solo a esa edad en Bogotá, a diferencia de Barranquilla, donde la gente se me antojaba en ese momento muy cálida, muy abierta, como son los barranquilleros. Yo en ese momento, a pesar de que soy paisa de sangre, me sentía barranquillero. Me impresionó la frialdad de los bogotanos, de los estudiantes bogotanos. No era lo mismo, eso fue bastante difícil, pero empecé a ir a las clases y ahí sí me impresioné. Curiosamente, en mi primer semestre, pues había varias clases, pero recuerdo perfectamente curiosamente, el profesor de química. Química era una de las materias que veíamos los ingenieros en primer semestre. El profesor Mateo Matamala Matamoros. Un excelente profesor y él fue de los que empezó a hacerme enamorar un poco de la carrera, aunque tiene muy... en lo que me dediqué posteriormente tiene muy poco que ver con la química, pero fue un excelente profesor, también tuve una relación muy cercana con él. Y ahí empezamos la carrera, me empezó a gustar mucho la parte de física, el profesor Hedgrat en física 1, en física 2. En matemáticas hubo varios profesores que fueron importantes en hacerme entender un poco más la parte científica de la ingeniería que yo no conocía, y ahora voy a hablar un poquito de la hidráulica. Yo no conocía que la ingeniería tenía o podía tener una aproximación mucho más científica de lo que uno usualmente conocía como estudiante de bachillerato en el colegio. Yo siempre tuve esa vena un poquito científica. Entonces, para mencionar a algunos profesores, el profesor Barrera, de matemáticas, que me dictó el curso de ecuaciones diferenciales, un excelente profesor. El otro profesor que recuerdo muchísimo es Sergio Fajardo. Sergio Fajardo era profesor de la Universidad de los Andes, era un profesor muy joven en ese momento y fue mi profesor de álgebra lineal. Repito, él debía ser 2, 3 años mayor que yo, era una persona bastante joven en ese momento. Y posteriormente empezaron los cursos de ingeniería, ya de la carrera de ingeniería civil, y más o menos alrededor de quinto semestre, la carrera duraba en ese momento 10 semestres, a diferencia de hoy que son 8. Tocó ver el curso de mecánica de fluidos, que lo dictaba el profesor Rafael Beltrán. Yo había ya visto los cursos de física, los cursos de estática, había visto ya resistencia a materiales, pero cuando empecé a ver el curso de mecánica de fluidos,
me di cuenta de que de las ramas de la ingeniería civil, que tiene una base científica mucho mayor, menos empírica, es la mecánica de fluidos. La mecánica de fluidos es, o como la enseñaron, como la enseño, es bastante más científica que el resto de la carrera de ingeniería civil. Y por esa razón empecé, después de esa materia, a tomar los cursos del área de aguas del departamento, los obligatorios, que eran y siguen siendo el curso de hidráulica y el curso de hidrología. Y todas las selectivas las tomé en el área de aguas. Lo irónico es que en el momento en que yo escogí la carrera de ingeniería civil, no tenía ni idea que una de las áreas de la ingeniería civil era la hidráulica. Para ese muchacho de 16 años escogiendo la carrera en la Universidad de los Andes, la ingeniería civil únicamente estaba relacionada con la parte de construcción, con estructuras, con geotecnia, con vías, pero nada relacionado con el agua o la hidráulica. Profesores que recuerdo muy bien que entonces me formaron en ese entonces, además del profesor Beltrán que mencioné. Hubo varios, pero recuerdo muy cercano uno, que todos ustedes conocen, que es nuestro exrector Carlos Angulo. Carlos Angulo me dictó un par de materias selectivas excelentes en el área de hidráulica. Él trabajaba con otro exalumno de los Andes, empleado de él en hidroestudios, Jorge Enrique Sáenz, que también recuerdo muy bien. Y empecé a dedicarme por ese área. Siempre tuve también esa vocación de ser profesor, esa vocación docente. Desde que entraste al pregrado. Yo creo que inclusive desde antes, desde el colegio, los padres de El Cervantes de alguna manera detectaron esa facilidad que yo tenía de transmitir conocimiento. Me iba muy bien en los cursos de allá de matemáticas, de física, etcétera, etcétera. Y entonces cuando el profesor de matemáticas faltaba a clase, ya sea en mi sección o en otras secciones, inmediatamente me llamaban a mí a que yo dictara la clase. Entonces eso es anecdótico porque ustedes se podrán imaginar tratar de pararse uno delante de los compañeros de colegio. Recuerden que los compañeros de colegio es una tomadera de pelo todo el tiempo. Yo a dictarles clase, pero me acuerdo muy bien de eso. Y también hay anécdotas en las cuales, sobre todo en el último año de bachillerato, en el curso de cálculo, mis compañeros decían que yo sabía más cálculo que el profesor. Entonces era una tomadera de pelo todo el tiempo. Pero ahí se descubrí esa parte, digamos, académica, en términos de más docente. Ahí no había hablado todavía de la parte investigativa ni nada por el estilo, sino de la facilidad que tenía y sobre todo lo que gozaba yo realmente explicando cosas, transmitiendo conocimiento desde ese momento. Y la universidad pues obviamente permite eso a través de las monitorías. Entonces desde muy temprano en la carrera desde que pude hacerlo, empecé a ser monitor de algunas materias. Tal vez la primera monitoría que recuerdo es en estática. La segunda en topografía, una materia que ya desapareció por la tecnología, ya nadie estudia topografía, eso ya lo hacen los drones, etcétera, etcétera. Hoy se habla de geomática, pero fui monitor de topografía y posteriormente, hasta que me gradué, fui monitor 2 años, probablemente, o algo por el estilo, del curso de hidráulica de canales, que era el curso que ya me gustaba. Eran profesores, fui monitor del profesor Andrés Hermida, fui monitor del profesor Jaime Iván Ordóñez y fui monitor del profesor Mario Desgranados. Juan Guillermo, tú te gradúas del pregrado en 1981 y te vas a hacer muy pronto una maestría en ciencia en la Universidad de Newcastle, en el Reino Unido. Quisiera preguntarte,
dos cosas. ¿Cómo fue la experiencia de la maestría y cómo fue el regreso a la universidad? ¿Tú regresaste inmediatamente y te vinculaste como profesor? No, eso empieza antes. Como mencioné, a mí en la universidad, digamos que desde el punto de vista de el estudio, el promedio académico, etcétera, etcétera, me fue muy bien. Yo gocé realmente la Universidad de los Andes. Mi vida ha sido la Universidad de los Andes. Conocí a la que es mi señora en la Universidad de los Andes. Mis hijos estudiaron en la Universidad de los Andes. Pero voy a volverme entonces a esa pregunta que usted hace. Yo me acerqué muchísimo a los profesores del departamento como monitor. Siempre colaboraba en muchas cosas. Trabajaba en proyectos, etcétera, etcétera. Y en un momento dado, el Consejo Británico abrió un programa de becas muy especial que se llamaban las becas de cooperación técnica, y decidió el Consejo Británico en Colombia, eso lo hacían en diferentes países del mundo, después me enteré de eso, otorgar tal vez era 8 becas para hacer maestrías en el Reino Unido en áreas relacionadas con la ingeniería. En ese entonces estaba aquí como profesor visitante y duró muchos años acá. Él se enamoró de Colombia, profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica, John Burton. John Burton entendió que era la Universidad de los Andes y él era como uno de los asesores del Consejo Británico aquí en Bogotá. Me imagino que él llegó allá y dijo, mire, de esas 8 becas que están ofreciendo para Colombia, yo sí le voy a pedir que 4 sean para la Universidad de los Andes. Yo conozco, me imagino que él dijo eso, yo conozco cómo es el sistema de los Andes y definitivamente, digamos que él logró que de esas 8 becas, 4 se las otorgaran a la Universidad de los Andes. Las trajo a la Facultad de Ingeniería, habló con el decano de ese entonces y con el vicedecano Andrés Melec sobre todo, también ingeniero mecánico, y le dijo que debían escoger rápidamente 4 personas para presentarlas como candidatos a esas becas, y eso lo hizo muy rápidamente la facultad, el decano y sobre todo el vicedecano Andrés Melec. Entonces yo no sé cómo harían, pero yo recibí entonces una llamada del jefe de departamento en ese entonces, que era Aquiles Arrieta, el profesor Aquiles Arrieta. Me llamó y me dijo algo muy serio. No, Juan, mire que ahí están ofreciendo unas becas, vaya y hable con el vicedecano. Efectivamente fui a hablar con el vicedecano y nos hicieron ir a 4 candidatos. Yo era el único de ingeniería civil. Yo creo que escogieron eso por, digamos, el promedio académico, algo por el estilo, pero simplemente fui al Consejo Británico. Nos hicieron una serie de exámenes allá. Uno era un examen de inglés y ahí más o menos sabía inglés, y nos presentamos y finalmente nos escogieron. Y en algún momento nos preguntaban a todos los candidatos que qué queríamos estudiar. No decían la universidad, y entonces, por supuesto, mi respuesta era que yo quería estudiar ingeniería hidráulica. Yo sabía que había un posgrado muy bueno, pero era más en hidrología en el Imperial College en Inglaterra. Yo más o menos ya conocía buenas universidades. Mi plan en ese entonces era estudiar en los Estados Unidos. Yo nunca había considerado ni Europa, ni más particularmente el Reino Unido. Pero cuando contesté eso, me escribieron, bueno, si usted es aceptado, usted se va a ir a la Universidad de Newcastle upon Tyne en Inglaterra a hacer un Master of Science. Recuerden, en ese momento no había nada de internet, no había nada. Esto es 1980, 1981. Acababa de aparecer el IBM PC y el Apple II, los primeros 2 computadores portátiles. Entonces no había internet, no había nada. Entonces cuando le dicen a uno Newcastle upon Tyne, pues uno inmediatamente llegué a mi casa y busca uno un atlas de papel, a buscar un mapa
del Reino Unido y mirar dónde quedaba la Universidad de Newcastle upon Tyne, la ciudad, en la frontera entre Inglaterra y Escocia. Muy mal clima, muy lluvioso, pero un excelente whisky. Eso sí, no hay nada que hacer. Finalmente terminé estudiando allá. La razón es que en esa universidad tenían un programa de ingeniería hidráulica, pero lo más importante es que el director del área era el profesor Paul Novak. Yo después entendí que era tal vez en ese momento, si no el primero, estaba entre los 5 primeros ingenieros hidráulicos del mundo. Ese fue mi profesor allá. Cuando hablé con Andrés Melec, él me dijo, la universidad no está poniendo nada. Para usted no le podemos dar plata ni nada por el estilo, pero yo sí quiero adquirir con usted un compromiso de caballeros, me dijo el profesor Andrés Melec, y es que usted vuelve a la Universidad de los Andes. No firmé nada, no dice nada, me fui, estuve allá un par de años, me fue maravillosamente bien, me di cuenta, y esto lo hablábamos con muchos colegas profesores, me di cuenta que la preparación que me había dado la Universidad de los Andes me hacía a mí ser de los alumnos del posgrado en Inglaterra, incluyendo a los ingleses, el que tenía un mayor conocimiento. Y me ocurrió algo curioso, igual que con los padres del Cervantes. Y es que cuando los alumnos iban a hacerle una pregunta al profesor Novak y a los otros profesores, al profesor Featherstone, ellos le contestaban, ¿sabe qué? Primero pregúntele a Juan y después viene acá. Y entonces yo seguía con ese papel como de monitor ad honorem de mis compañeros. Entonces fue muy fácil. Yo regresé a la Universidad de los Andes a finales del año 82, principios del 83, y lo primero que hice fue venir a la universidad. El jefe de departamento ya había cambiado. En ese momento era Luis Enrique García, y había cambiado también el decano. En ese momento era Ernesto Gull, y el vicedecano Antonio García. Entonces llegué yo acá a decir, bueno, ya volví. Y obviamente finales del año 82, principios del 83, ya el presupuesto del 83 ya estaba hecho. Entonces no había plata para pagarme. Pero ellos querían que yo me quedara acá y de alguna manera resolvieron el problema. Al principio me contrataron, no era como empleado de la Universidad de los Andes, era una cosa un poco rara, pero me lograron pagar. Me vincularon en ese momento, pero oficialmente ya me pudieron hacer el contrato el siguiente año. Entonces, dentro de los registros de la Universidad de los Andes, yo soy empleado a partir del 1 de enero de 1984, pero en realidad empecé a trabajar y a dictar clases desde 1983. Esa fue la relación con la universidad. Ya. Y en ese momento no se requería un doctorado para ser profesor como hoy se requiere, ¿no? No, no se requería. Es más, dentro del Departamento de Ingeniería Civil, solamente había 2 profesores de unos 10 o 12 que eran en ese momento con doctorado. Esas 2 personas eran Luis Enrique Amaya, el Chief Amaya, y Jairo Uribe, el profesor Jairo Uribe, que hoy en día es ya profesor, él fue fundador y es profesor emérito de la Escuela Colombiana de Ingeniería, bastante mayor. De todos los que he mencionado antes, todos han muerto. Ya. Juan Guillermo, quiero preguntarte ahora por un momento, pues un lugar importante, un centro importante que es el CIACUA, el Centro de Investigación de Acueductos y Alcantarillados. Háblame de la historia del CIACUA y cuál es tu relación con ese centro. Sí. Digamos que el área de aguas en la Universidad de los Andes siempre había sido muy importante. Hubo varios profesores que me antecedieron, pero hubo un aspecto importante en la historia del Departamento de Ingeniería Civil que se remonta a épocas anteriores a que yo hubiera entrado como estudiante. Esto nos pone en cabeza del profesor Carlos Angulo, nuestro rector. Por allá a mediados de los años, finales de los 60, principios de los 70, Colombia tomó una decisión importante macroeconómica en términos de energía, y esa decisión es que, dada la riqueza hídrica de Colombia y dada la topografía, la matriz energética de Colombia debería ser primordialmente
ingeniería hidroeléctrica. Hoy en día, el 85% de la energía que consume Colombia es de origen hídrico. Eso es una excepción a nivel mundial, porque eso es una forma de energía renovable. Nosotros consumimos muy poco, quemamos muy poco diésel en termoeléctricas o carbón, es muy poco, a pesar de que lo que uno ve en la prensa, que estamos quemando, etcétera, etcétera, no. Somos uno de los países ejemplos a nivel mundial en uso de energía renovable, limpia, que es la ingeniería hidroeléctrica. Al tomar esa decisión, había que desarrollar proyectos hidroeléctricos. Y eso requería un conocimiento hidráulico muy importante. En ese entonces, la parte numérica estaba muy poco desarrollada. Entonces, buena parte del conocimiento requerido se tenía que hacer con modelación física en laboratorios de hidráulica. Entonces, el gobierno nacional de ese entonces, Gerard Restrepo probablemente, no sé, consiguió una cooperación técnica internacional con el gobierno de Holanda. Acordemos, Holanda es el país que tiene la mejor ingeniería hidráulica del mundo. Y esta cooperación técnica era para que se montara un laboratorio de hidráulica en Colombia para ayudar al conocimiento requerido para esos proyectos hidroeléctricos. La Universidad de los Andes participó, se ganó eso y se hizo el montaje del laboratorio de hidráulica, que por ahí todavía hay restos arqueológicos, porque todo lo que son los galpones, todos los galpones, todo era en laboratorio de hidráulica. Los dos galpones y el patio central. Los dos galpones todo eso era eran el laboratorio. Todo eso era el laboratorio de hidráulica. Se hicieron porque muchos. Ahora es el Z, ¿no? Sí. Todo el Z, el Y, el Z, todo. Es más, el laboratorio de hidráulica iniciaba en el Lleras. Lleras, Y, patio y Z era un laboratorio de hidráulica muy grande. Ahí era donde yo fui monitor. Ahí enseñaba a los alumnos de hidráulica. Entonces, cuando regresé, seguí trabajando en el laboratorio de hidráulica. Tuve oportunidad de trabajar en muchos de los proyectos hidroeléctricos. Sogamoso, Miel 1, Porce 2, Porce 3, Guavio, Urrá, Hidroituango, etcétera, etcétera, haciendo toda la modelación. Pero eso es muy costoso para tener un laboratorio así de grande en una universidad urbana. Nosotros somos una universidad urbana, a diferencia de las universidades holandesas, que son universidades que están por fuera de las ciudades. Entonces, obviamente, tener un terreno muy grande no es costoso. Aquí era muy costoso, pues el primer pedazo que le quitaron al laboratorio fue para construir el Lleras, y después, pues ustedes ya saben la historia. Entonces, en el año 96, ya Carlos Angulo, el rector, que había sido el creador de ese laboratorio, más o menos me llamó y me dijo que el laboratorio no era viable. Punto. Muy triste, pero ocurrió otra cosa. ¿Por qué razón? Porque la universidad necesitaba espacio para el campus. Sí, claro. Estaba creciendo, se necesitaban más salones de clase, etcétera, etcétera. Es decir, no se podía tener un espacio grandísimo dedicado únicamente a unos proyectos. Entonces, eso yo lo entendí inmediatamente, digamos con tristeza, pero curiosamente ese mismo momento el Banco Mundial decidió hacer un proyecto con universidades para desarrollar todo lo que tiene que ver con el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, que no existía en Colombia. Nos invitaron a varias universidades y nosotros nos ganamos ese proyecto, que en su momento fue un proyecto muy grande y muy importante, que es decir, cómo se deben construir acueductos, alcantarillados, plantas de tratamiento de agua potable, plantas de tratamiento de aguas residuales en la República de Colombia. Ese reglamento sigue vigente desde el año 96. Yeah. Bueno, 98, trabajamos del 96 al 98, y ahí me reconvertí. Tenía el conocimiento hidráulico, pero nos dedicamos a la hidráulica urbana. Somos una universidad urbana, la hidráulica urbana, que es lo que tiene que ver con el ciclo de agua urbana, captación del agua cruda, transporte de agua cruda, la potabilización, la distribución de agua potable en las ciudades,
la recolección de las aguas residuales y lluvias, el transporte de las aguas lluvias y llevarlo a las plantas de tratamiento de aguas residuales. En eso, empezamos a trabajar y ahí nació el CIACUA. Dijimos, ya nos vamos a concentrar en esto. Y el CIACUA es un centro cuyo nombre lo que significa es Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados. Lo creamos en el año 95. La Universidad de los Andes, paralelo al desmantelamiento del laboratorio, se empezó a desmantelar, pero no solo eso, sino que cambiamos el énfasis de lo que enseñábamos de más estructuras hidráulicas asociadas con grandes presas a la hidráulica urbana. Yeah. La Universidad de los Andes apoyó eso. La Universidad de los Andes tiene esa característica y es que permite que un profesor pueda desarrollar su carrera y su conocimiento con una libertad bastante grande. Y eso fue lo que me permitió en ese momento la universidad. Empezamos a trabajar muchísimo, hemos hecho muchísimos proyectos y en este momento somos un referente mundial en el tema de agua potable y saneamiento básico, no solamente a nivel latinoamericano, sino a nivel mundial. Eso me ha permitido la universidad, me permitió el poder desarrollar mi conocimiento hasta convertirme en un referente mundial en el tema de agua potable y saneamiento básico. Disciplina y estar en una universidad que le permite a uno esa libertad de pensamiento, esa libertad de desarrollo. Nadie me dijo que tenía que dedicarme a estos temas y hemos creado una escuela grandísima después de tantos años y al final de mi carrera. Yo podría decir que aquí en Colombia prácticamente la totalidad de los profesores de aguas en las universidades de Colombia son exalumnos míos. En todas las universidades. Es rara la universidad donde quien esté enseñando no sea exalumno de la Universidad de los Andes, al menos en los programas de maestría o de especialización, sino del pregrado. Eso entonces es la creación del CIACUA. Ha seguido, ya somos varios profesores en ese sentido, seguimos trabajando muchísimo. Y por ejemplo, en este momento estamos finalizando un proyecto también muy grande con la empresa Acueducto Bogotá para plantearles el plan maestro de reducción de pérdidas de agua para la ciudad de Bogotá, que eso es lo que estamos finalizando en este momento. Juan Guillermo, una pregunta como de paréntesis que puede para ti sonar tonta, pero la hago igual para quienes desconocen del campo de aguas. ¿Cuál es la diferencia entre la hidráulica y la hidrología? Muy bien, sí, es una pregunta, digamos, bastante técnica. La hidrología es básicamente el estudio de lo que nosotros llamamos el ciclo hidrológico o ciclo del agua en el planeta Tierra. Voy a hacer un pequeño resumen porque es un poco más complejo que eso, pero el agua se está moviendo permanentemente en el planeta Tierra. Hay muchos subciclos, pero el ciclo más importante es el agua se evapora en los océanos. En los océanos se evapora, hay diferentes tasas de evaporación, dependiendo si en los trópicos obviamente se evapora mucho más agua porque es cálido que en los polos. El agua se evapora, sube entonces a la atmósfera, crea las nubes y esas nubes se empiezan a mover, pero digamos que del agua que se evapora en los océanos, aproximadamente el 90% de esa agua vuelve como lluvia a los océanos. Entonces hay un ciclo de evaporación, lluvia en el océano. Parte del agua evaporada en los océanos por las corrientes de aire típicas se mueven a las zonas continentales. Entonces viene la lluvia a las zonas continentales, entonces todo el estudio de cantidad de lluvia que cae en un determinado sitio es parte de eso que llamamos la hidrología. La lluvia cae entonces en una zona continental y sigue un ciclo un poco más complejo. Llueve, parte de la lluvia que cae
en algunos casos una buena parte, se infiltra. Y entonces empieza a generar algo que se llama las aguas subterráneas, que también se mueven y tienen un movimiento mucho más lento, pero se están moviendo todo el tiempo. Y es una fuente que en muchos países se utiliza haciendo pozos para irrigar o para potabilización. Entonces también ese estudio de las aguas subterráneas es parte de la hidrología. Parte se convierte en escorrentía superficial. Escorrentía superficial, entonces, crean, por ejemplo, las primeras quebradas en las partes más altas de las montañas. Entonces, en las partes más altas es donde nacen los ríos. Que eso presenta un poquito de confusión porque dentro del público se piensa que como los ríos en Colombia nacen en los páramos, pues los páramos son nuestras fábricas de producción de agua. Algo producen los páramos, pero no es toda el agua que mueven los ríos. Van a bajar entonces la parte de las quebradas, se van uniendo y se generan entonces los ríos, ríos de montaña, ríos de piedemonte, ríos de llanura, hasta la desembocadura. Entonces el estudio de ese equilibrio del agua en los ríos también es parte de la hidrología. Paréntesis, en Colombia la gran mayoría del agua que mueven los ríos no llueve en los páramos, llueve en las zonas intermedias, lo que llamamos las alturas de las zonas cafeteras. Todos ustedes lo han visto. En los páramos sí hay una gran cantidad de vegetación, pero la vegetación que es realmente muy feraz, muy grande, muy fuerte, es en la zona cafetera. Ahí no ve bosques como estos. Esto no se ve en los páramos. Y ahí es donde llueve mucho más agua. Entonces el estudio de las lluvias, hay otro ciclo ahí cerrado que se llama la evapotranspiración. Las plantas transpiran una gran cantidad de agua. Entonces, si uno mira la selva amazónica, hay un ciclo también cerrado en toda la Amazonia. Y es la misma selva, evapotranspira una gran cantidad de agua, la convierte en vapor, sube a la atmósfera y vuelve y llueve en la misma cuenca amazónica. Es otro ciclo cerrado, pero eso es lo que hace la hidrología. La hidráulica es más el aprovechamiento que hace el hombre de los recursos hídricos, que es ya las obras hidráulicas que tienen que hacer de diferente tipo para el aprovechamiento del agua. Entonces, por ejemplo, la hidráulica urbana es perfecto. Vamos a captar agua para darle agua potable a 10 millones de habitantes, que es lo que hace la empresa Acueducto de Bogotá. Entonces la hidráulica lo que estudia es esas fuentes, qué capacidad tienen, Chingaza, Sumapaz, el río Bogotá, cuál es el tamaño de captación que tengo que hacer, qué cantidad de agua tengo que mover para una planta de potabilización, cómo potabilizo el agua para que cada uno de esos 10 millones de habitantes, y esto es una especie de magia, pueda utilizar la cantidad de agua que quiera, en el momento que quiera, con una calidad de agua excelente para su salud. Repito eso, cualquier habitante de Bogotá y de la sabana puede utilizar la cantidad de agua que quiera, en el momento que quiera, con una calidad excelente. Y la usa y también mágicamente utiliza el agua y el agua residual que produce, ya sea el uso en los baños, en los sanitarios o en las labores domésticas, el agua queda contaminada y también mágicamente desaparece. Usted cuelga el sanitario y para usted el problema desapareció. Y ahí empezamos nosotros a trabajar qué hacer con eso. Eso es lo que hacemos los ingenieros hidráulicos, pero también las empresas, puertos, todo lo que tiene que ver con hidráulica marítima, con hidráulica oceánica, pero nosotros nos dedicamos, siendo una universidad netamente mediterránea, obviamente estamos a 1.000 kilómetros de la costa más cercana en este momento y 2.700 metros más cerca de las estrellas, pues no podíamos dedicarnos a la hidráulica marítima. Entonces nos dedicamos un poquito, fue a esa parte de acueductos y alcantarillados. De la hidráulica urbana. De la hidráulica urbana. Ya. Un aspecto en tu carrera como profesora e investigador es la combinación justo de los trabajos de proyectos con impacto, como los que has mencionado,
y la investigación propiamente. ¿Cómo has mezclado esas dos cosas o son cosas que para ti son natural que estén unidas? ¿Cómo ha sido ese trabajo? No, no es natural. Digamos que nuevamente eso es una característica que la Universidad de los Andes permitió que yo desarrollara. Anteriormente mencioné que para mí era muy importante la aproximación científica hacia la ingeniería civil. Y esa aproximación científica se convirtió con el paso de los años hacia una aproximación muy científica hacia la hidráulica urbana. Los proyectos hacia afuera que nosotros hacemos bien podrían ser proyectos únicamente de consultoría, si bien una consultoría especializada. Pero en mi caso personal yo quise ir más allá y por consiguiente pude empezar a establecer preguntas científicas que no tienen, digamos, una respuesta clara, no existe el grado de conocimiento, para poder empezar a desarrollar simultáneamente con los proyectos hacia afuera el nuevo conocimiento en el área de hidráulica urbana y hacer publicaciones de impacto a nivel internacional en revistas científicas. A veces no es fácil. Por ejemplo, en Colombia, las empresas de acueducto son muy celosas de su información. Entonces uno puede trabajar con ellas. Hemos trabajado con todas las empresas importantes del país. Obviamente en Bogotá, EPM en Medellín, el AMB en Bucaramanga, la AAA en Barranquilla, Metroagua en Santa Marta, en Cali, etcétera, etcétera. Pero siempre que hacemos un proyecto, le hacen firmar a la Universidad de los Andes una cláusula que a mí me parece, digamos, primero, un poco dolorosa y en segundo, muy difícil de entender, y es que no permiten que publiquemos nada relacionado con el proyecto. Eso es triste porque si uno mira lo que sucede en los países desarrollados es todo lo contrario. Hay poca transparencia en la información. Les da como miedo que uno empiece a publicar algo respecto a la calidad de agua en la red de distribución de agua potable de una de nuestras ciudades. No, eso no, porque es que aquí estamos bajo vigilancia, etcétera, etcétera. Mientras que allá es todo lo contrario. Publiquen todo lo que puedan publicar sobre desarrollo de conocimiento alrededor de calidad de agua. Eso lo hago, pero sin poder mencionar lo de Colombia. Entonces, esa circunstancia, digamos que nos obligó en el CIACUA a empezar a hacer proyectos de investigación propios y hemos sido bastante exitosos. Es decir, el número de papers internacionales que hemos publicado es tal vez de los más altos como centro de investigación en la Facultad de Ingeniería. Ya. Otra labor tuya, entiendo, es la traducción de libros de hidráulica, ¿es verdad? Sí, este también fue un trabajo que desapareció a raíz de la tecnología. Hoy en día una traducción la hace ChatGPT y mucho mejor. Pero bueno, eso no era en el momento. Desde que regresé de, digamos, Inglaterra, me di cuenta de la falta de textos actualizados en el área de hidráulica y hidrología en español. Cuando uno estudia allá, uno tiene acceso a unas bibliotecas impresionantes. Bueno, en esa época, estamos hablando de los años 80, y eso aquí no existía prácticamente nada. Eso no era un problema en los Andes. Desde que entré a la universidad como estudiante, una de las cosas que más me impresionó era que buena parte de los textos que nos exigían para los cursos iniciales como primíparos eran textos en inglés. No había traducción de texto, es decir, el libro de la primera materia de matemáticas, que era como una especie de precálculo, era un texto en inglés. El texto de química era un texto en inglés. Y así sucesivamente. Después los textos todos eran en inglés. Los textos que estudiamos nosotros de mecánica de fluidos e hidráulica eran textos en inglés. Y eso era natural en la Universidad de los Andes. Así el alumno no viniera de un colegio bilingüe. Le tocaba adaptarse. Yo no venía de un colegio bilingüe. Entonces eso ayuda a que uno aprenda bien el inglés, sobre todo el inglés técnico. Pero yo sí veía eso como una falla para el resto de América Latina. Cuando
regresé y empecé a visitar ya cuando estaba el CIACUA, me invitaban a diferentes universidades latinoamericanas, veía la pobreza de los textos que tenían pues esas universidades en América Latina no estaban dispuestas a adoptar textos en inglés. Entonces, a raíz de el cumpleaños número 40 de la Universidad de los Andes, se hicieron una serie de celebraciones importantes acá. Yo ya estaba en la universidad. El rector de la universidad en ese momento era Arturo Infante Villarreal. Él hizo un movimiento muy fuerte para celebrar esos 40 años. Y una de las cosas que se hizo fue tratar de hacer una serie de publicaciones de libros en español en la Universidad de los Andes. Uno de los libros era un libro de mecánica de fluidos que había escrito en español, pero eran unas memorias de clase. Mi profesor de mecánica de fluidos, el que me hizo enamorar por el área de mecánica de fluidos, que era el profesor Rafael Beltrán, hablé antes. La universidad escogió una serie de notas de clase muy maduras para hacer una colección de textos que se llamó la colección 40 años de la Universidad de los Andes. Uno de los libros escogidos, fueron 30, 40, 50 libros, no me acuerdo, era el libro del profesor Rafael Beltrán. Entonces, él empezó a hacerlo. La empresa editorial que iba a hacer esto era McGraw-Hill, es en ese momento tal vez la editorial más importante del mundo en textos, digamos, académicos. Entonces ellos muy estrictos. Entonces le dijeron a la Universidad de los Andes que estaba bien, pero que tenían que nombrar unos revisores científicos, técnicos o científicos de los libros. Entonces la Universidad de los Andes me llamó a mí, me dijo, bueno, Juan, a usted le toca ser el revisor técnico del libro del profesor Rafael Beltrán. Fíjense la responsabilidad, a revisar el libro de mi profesor. Pero lo hicimos, salió muy bien esa colección, pero me permitió algo muy importante, y es que me acercó al mundo editorial. Y me hice muy amigo, tuvimos como una empatía no solamente profesional, sino personal, con la editora de ese texto, de McGraw-Hill. Una persona muy, muy buena, que después creció mucho en ese mundo. Y con ella, alguna vez le hice la pregunta que por qué no traducían libros a la editorial McGraw-Hill. Y entonces me preguntó por qué. Y le dije la pregunta que usted me dijo, y era que yo observaba que en América Latina, los textos más importantes que salían en el mundo desarrollado, particularmente en Estados Unidos y en el Reino Unido, pues no se traducían. Y entonces me dijo, ¿y usted qué libros cree que se deben traducir? Fíjense lo interesante. Y le dije, McGraw-Hill tiene una colección de libros en el área de aguas, en inglés, porque se consideraba que los recursos hídricos eran muy importantes, y tenía una colección de unos 30 o 40 textos excelentes. Y le dije, empecemos por ellos. Y me contestó, muy fácil, porque son libros de McGraw-Hill. Si hubiera sido libros de otras editoriales, hubiera sido mucho más complicado. Entonces empezamos a hacer la traducción y logré traducir tal vez los que yo consideraba los 8 o 10 libros más importantes del área, y se tradujeron para toda América Latina, para toda Iberoamérica, y eso fue un trabajo muy interesante que me permitió madurar también el conocimiento. Para traducir un libro, uno tiene que leerlo 3, 4 veces y entenderlo. Entonces, pues lo único que hice fue durante 10 años fue volver a estudiar, hasta que se empezaron a acabar los libros. Ya no es negocio los libros. Entonces, cualquier libro que aparece en inglés lo pueden traducir muy rápidamente al español, ChatGPT, y el libro lo dejan electrónico.
Entonces fue una época que desapareció, pero fue muy linda, la recuerdo con mucho cariño. El primer texto se publicó, o lo empecé la traducción, en el año 1993. Era el libro de hidrología, del profesor Bente Chow, un profesor muy importante de la Universidad de Illinois, y el último lo debí traducir en el 2006. Fueron 13 años, unos 10 libros, pero ahí paró el proceso. Y eso me dio también una visibilidad muy importante porque pues, es un trabajo de traducción. Yo no me inventé nada de lo que estaba en el libro. Pero me conocen en toda América Latina porque los libros que utilizan aparezco yo como traductor. ¿Y eso se volvieron libros de texto de estudio para los estudiantes de pregrado de la Universidad de los Andes o ellos siguieron usando los libros en inglés? No, se volvieron, digamos, de uso normal en todas las universidades, aquí en los Andes también. Por supuesto yo tomaba del pelo, entonces llegaba a clase y entonces decía el texto del curso y yo les recomendaba que lo compraran en inglés. Y entonces decía que no vayan a comprar la traducción en español, que el traductor es pésimo. Ellos no sabían quién era el traductor. Entonces yo les recomiendo que lo compren en inglés, pero obviamente después ya se morían de la risa, por supuesto. Bueno, Juan Guillermo, nos toca avanzar porque se nos va acabando el tiempo, pero quiero hacer una pregunta que me parece importante y es, avanzaron los años, llegó la pandemia y tú te pusiste a hacer el doctorado. Voy a leer un pedazo de una entrada que te hicieron a propósito de eso en la página de la universidad y del Departamento de Ingeniería Civil que dice esto, abro comillas, así sin darse cuenta, entre sus clases, están hablando de ti, nombramientos administrativos como coordinador y director de departamento, director de maestrías, vicedecano de posgrados, entre otros, y como creador y líder del Centro de Investigaciones en Acueductos y Alcantarillados, CIACUA, del que acabamos de hablar, pasaron nada más ni nada menos que 40 años. Cierro comillas. Entonces llegó la pandemia y te pusiste a hacer el doctorado en la Universidad Politécnica de Valencia y este texto el que estaba citando añade, comillas, un arduo trabajo que hizo de manera virtual y silenciosa, pues nadie sabía que el profesor Juan Guillermo estaba haciendo un doctorado, ni su familia ni la universidad. Era casi un secreto de Estado. Cierro comillas. ¿Me puedes hablar de esa historia? Sí. Digamos que en algún momento de los trabajos que estaba haciendo aquí en la Universidad de los Andes, liderado por nuevamente el rector Arturo Infante y un decano excelente que tuvimos en la Facultad de Ingeniería, el profesor Alberto Sarria, y otras personas tomaron la decisión de que la Universidad de los Andes debería tener un componente investigativo muy importante. Si bien convertirnos en una universidad basada o centrada en la investigación es imposible en un país tercermundista, eso es muy costoso, sí se quería que la universidad tuviera un componente investigativo muy importante. Y por consiguiente, una forma de hacerlo era precisamente crear el requisito que mencionaste antes de que el tener un doctorado debía ser un requisito mínimo para ingresar a la carrera profesoral. Digamos que eso fue ahí, entonces empezaron a entrar profesores con doctorado, pero como mencionaste en la lectura, durante mucho tiempo la misma universidad me encomendó una serie de trabajos que impedían el que yo me fuera a hacer un doctorado. Siempre me decían, no, usted quédese como jefe de departamento, mi intención era hacer un doctorado. Y después se volvió muy difícil porque nacieron mis hijos, etcétera, etcétera, ya las responsabilidades eran muy diferentes. Y siempre en mí existió esa frustración por haber sido un profesor, como dije antes, con una base científica de ingeniería muy fuerte. Entonces eso existía como frustración. Yo ya había empezado a hacer publicaciones internacionales, ya me conocían internacionalmente, iba a muchos congresos, pero existía
digamos que esa especie de espinita todo el tiempo, esa frustración que estaba ahí. Curiosamente, dentro de lo que yo llamo la logia, a la que empecé a pertenecer de internacional en el tema que yo trabajo, todos los grandes profesores, colegas, daban por sentado que yo tenía un doctorado. Y eso lo guardaba mucho, me daba como una pena interna. Pero me preguntaban en algún momento, ¿y usted dónde hizo el doctorado? Y yo decía una mentira piadosa. No, en Inglaterra, en la Universidad de Newcastle. No, allá yo no hice el doctorado. Pero bueno, pero estaba la espina ahí. Y en algún momento, con alguno de esos colegas, hablé. Él es un muy buen amigo, pero ya lo conocía, que es un profesor titular hoy en día de la Universidad Politécnica de Valencia, que es una de las universidades también líderes en el mundo en mi tema. No es muy conocida en otras cosas, pero es muy conocida en mi tema. Entonces hablé con él en algún momento y le conté mi frustración porque había sido. Yo ya le había invitado a Colombia, conocía lo que era la Universidad de los Andes, conocía perfectamente mi trabajo. Y entonces en algún momento me dijo que yo debía hacer el doctorado, que eventualmente en la Universidad de Valencia había alguna forma de poder hacerlo sin necesidad de que yo me retirara completamente de la universidad o algo por el estilo. Y estaba sonando ahí el camino, yo no sabía si iba a tener el tiempo, si iba a tener la energía, porque ustedes pueden imaginarse que tratar de hacer un doctorado a los 62 años de edad no es fácil. Empezar un doctorado a los 62 años de edad no es fácil. Uno piensa que eso es una locura. Y en el año 99, octubre del 99, fui a una reunión en la Universidad de Tucson, en Arizona, también muy fuerte en mi área. Ahí estaban todos ellos y tuve la oportunidad de partir con el profesor Pedro Iglesias. Y entonces me dijo que lo pensara muy bien, que él creía que yo sí lo podía hacer. En el 99, 2019. No, 2019, octubre del 2019. En octubre del 2019 ya había empezado la pandemia, si ustedes se acuerdan, empezó por Italia, por el norte de Italia. Ahí fue donde empezó. La pandemia había llegado desde la China, pero ahí fue muy fuerte, fue muy duro en la zona del norte de Italia, en Ferrara, en Milano, toda la zona del norte de Italia, Venecia, Florencia, y después pasó a España. En España hubo también una cantidad impresionante de muertos, de fallecidos. Estaba empezando, yo estaba en Tucson, y entonces le dije que yo lo iba a pensar, que realmente lo iba a pensar. Y acuérdense que a nosotros nos encerraron en marzo del 2020. Y entonces cuando ya vimos eso, entonces yo le escribí, bueno, Pedro, pero es que ahora no se va a poder dar clase. Es decir, aquí ustedes ya están encerrados, nosotros estamos encerrados. Y entonces él me contestó, eso es una ventaja para ti, porque nadie tiene que estar presencial. Entonces aplique. Y bueno, una locura. Muchas anécdotas. Voy a mencionar 3, porque son, digamos, jocosas. La primera es, por supuesto, tengo que buscar todos los papeles de mis calificaciones de pregrado, 40 años antes, y de maestría. Muy amigo de Margarita, la directora de la Oficina de Admisiones y Registro. Entonces le digo, oiga, necesito mis calificaciones de pregrado acá. Y entonces a la semana me llama, me dice, Juan, qué pena, pero es que ya no tenemos sus calificaciones. Cosa curiosa en la Universidad de los Andes. Si uno va a cualquier universidad de esas, están hasta las calificaciones de Newton cuando Newton era estudiante. Aquí no, pero entonces me dio risa. Entonces escribo una carta diciendo que qué pena, que no sé qué, que sí me había graduado. Bueno, llamo a Newcastle. Pues por internet digo lo mismo. Necesito que me den primero un certificado del programa
Y en segundo lugar, mis calificaciones allá, que yo sí tenía pues los diplomas. La misma respuesta, me dicen, qué pena profesor, pero primero, el programa de maestría que usted estudió ya no existe en esta universidad. Segundo, no tenemos registro. Le hacemos una carta. Entonces escribíamos eso y Pedro, muy querido, pues iba y hablaba por mí allá en las oficinas de admisiones de la Universidad Politécnica de Valencia y finalmente entonces fui admitido. Todo por correo y envié la hoja de vida, etcétera, etcétera. Y me dice Pedro, la tercera anécdota es que fue a donde el director de posgrado, digamos al vicedecano de doctorado allá, y entonces le presenta mis papeles allá y él dice que empieza a mirar mis papeles, el director, y le dice a profesor, ¿usted está seguro de lo que están haciendo? Y él le contesta, sí, sí, eso es lo que queremos. ¿Está seguro? Entonces le dice, ¿pero por qué? ¿Cuál es la duda? Y entonces mirándome a vida, mire, es que este profesor que usted está presentando acá, él tiene publicados más papers internacionales en revistas arbitradas Q1 que cualquiera de los profesores de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valencia. Entonces, ¿está seguro? Le digo, sí, estoy seguro. Esas como las anécdotas, yo lo mantuve en secreto porque no sabía que iba a ser capaz, pero el hecho de que nos encerraran sí facilitó mucho el proceso. Porque pues uno al revés, uno lo que tenía que era buscar algo que hacer para no enloquecerse en la casa. Y yo me dediqué a hacer un doctorado en la pandemia y pude conocer mi alma mater 2 años después de estar estudiando, cuando ya pude volar a finales del 2021. Todavía con mascarilla, todo, volar a España era muy, muy difícil, pero logré hacer. Ahí me pude ir por mi carnet universitario 2 años después y finalmente logramos hacer el doctorado, pero fue muy, muy importante. Última anécdota. Por esas circunstancias especiales, el profesor Pedro me dice, Juan, yo tengo que nombrar un jurado internacional para que lea la tesis doctoral. Yo eso lo hago frecuentemente, pero en su caso particular, me gustaría que usted me diera una lista de personas que usted considere que pueden leer su tesis internacionales. Porque él decía, si yo envío una tesis y el autor es Juan Saldarriaga, esos profesores lo primero que van a pensar es, uy, qué curioso, un homónimo de profesor de Juan Saldarriaga. Entonces yo hice la lista. Escogí una lista internacional en los que yo consideraba las 10 personas que más conocen del tema que yo trabajo. Él escogió una lista de 5 y me dijo, Juan, necesito que usted, a las 10 o 15 personas que envié, me dijo, por favor, escríbales una carta explicándoles la situación. Y entonces escribí la carta para cada uno de los profesores y hubo como 3 tipos de reacciones entre ese grupo de personas de todo el mundo. El primer grupo de reacción fue de incredulidad. Me decían, Juan, ¿cómo? Primero, ¿usted no tiene doctorado? ¿Usted está terminando un doctorado a esta edad, 65 años de edad? Todos colegas más o menos de esa edad. Entonces, lo primero fue de incredulidad pues obviamente aceptaban inmediatamente, pues claro. El segundo grupo fue como mucho más humano y fue que les parecía increíble que yo estuviera haciendo eso. Unos 3, 4 profesores, increíble. Y uno de ellos, que es tal vez Dragan Savic, la persona, el mejor del mundo en estos temas, me dijo eso, que lo tomó como desde la parte muy humana de ese esfuerzo a esta edad, pero me comentó algo y me dijo, Juan, primero lo felicito y segundo, quiero decirle que no es la primera vez que a mí me pasa esto. Él le había pasado eso varias veces ya. Y hubo pues algunos otros profesores que lo tomaron muy humano y finalmente, obviamente los italianos, sobre todo los italianos del sur, lo tomaron fue por el lado de tomar del pelo. Pero ¿cómo se le ocurre que no sé qué, etcétera, etcétera? Pedro escogió
Algunos de ellos fueron 5 y ante eso hice la defensa doctoral. Pero es como las anécdotas interesantes del proceso. Chévere. Tengo 2 preguntas. La primera, yo sé que puede ser una pregunta que dé pie para una respuesta muy larga y compleja, pero voy a pedirte que lo sintetices de la manera más eficaz. ¿Cuál es hoy en día, en 2026, tu visión sobre los problemas del agua en Colombia desde el punto de vista del agua potable, del drenaje urbano, de las inundaciones? Ahorita hablaste del plan maestro de manejo que están acompañando al acueducto, a la empresa de acueducto de Alcantarillado de Bogotá para la reducción de fugas. Para ti, hoy en día, en el siglo XXI, ya entrado el siglo XXI, ¿cuáles son como las necesidades que tiene Colombia en términos de hidráulica urbana? Yo creo que el problema más importante es el de adaptación al cambio climático. Eso es nuevo y es tal vez el problema más importante porque si bien estamos en cambio climático, Colombia es un país que está bendecido por la cantidad de agua que tiene. Nosotros no deberíamos tener ningún tipo de problemas en agua, pero nos falta a nosotros desarrollo de infraestructura para hacer que nuestros sistemas sean más resilientes. Que no vuelvan a ocurrir racionamientos de agua en Bogotá, en Manizales, en muchas ciudades de Colombia, porque tenemos la cantidad de agua para evitar ese problema, porque lo que habíamos desarrollado mostró que no era resiliente frente al cambio climático. Entonces nos tenemos que adaptar y en eso hemos sido lentos. Yo creo que eso es, si le resumo en hidráulica urbana, la responsabilidad que tenemos es de adaptarnos al cambio climático y tratar en una forma muy eficiente el agua. Por eso el proyecto de pérdidas de agua. No debemos perder agua, pero eso es a lo que yo llamaría la atención como sociedad, y es que nuestras empresas se tienen que adaptar a lo que nos va a traer el cambio climático. Exceso de aguas en algunos casos. Ustedes vieron lo que pasó en Montería, en la zona de Montería, este semestre. Eso pasó también en Cartagena, unas inundaciones muy grandes, pero particularmente ustedes vieron eso en Medellín. Entonces, parte de lo que hacemos es drenaje urbano. Nuestra infraestructura de drenaje urbano se tiene que adaptar a climas de lluvia mucho más fuertes. Años niña. Años niño no va a llover lo suficiente en Colombia, entonces el problema no es de drenaje urbano, el problema es de traer agua a la ciudad. Nos tenemos que adaptar a eso. Eso resume Buenísimo. Lo que yo creo que es lo más importante. Buenísimo. La última pregunta es, ¿cuál es tu lugar favorito de la universidad? Uy, yo creo que hay muchos lugares. Los lugares favoritos han cambiado porque han cambiado los edificios en 50 años que llevo acá. Entonces digamos que hay lugares que me traen muchos recuerdos y es el salón de clases. Tuvimos una clase común, aunque ella era ingeniera de sistemas menor que yo, 2 años menor, pero tomábamos la misma clase los ingenieros de sistemas y ingenieros civiles. Los ingenieros de sistemas por allá en 4º semestre, los ingenieros civiles en 6º, 7º semestre, una materia de ingeniería industrial que se llamaba investigación operacional. Es en el último piso del B. ¿Del B? Del B. Hoy en día es un salón de computadores. En ese entonces era un salón de clases. El B traqueaba el piso, los pupitres eran viejos, etcétera, etcétera. Era otra universidad. En ese salón de clase conocí a quien es hoy mi señora. Entonces digamos que tiene esa connotación como nostálgica. De resto, lugares favoritos en la universidad son muchos, pero también me trae muchos recuerdos la vieja biblioteca de la universidad que quedaba en el edificio G. En el Franco. En el Franco. Entonces me acuerdo mucho de esa biblioteca y la cantidad de horas que pasábamos allá estudiando. Y de resto,
los sitios de reunión de amigos en ese entonces, que era lo que nosotros llamamos Los Perros, que posteriormente se llamó Las Monas y que ahora es el sitio donde está Starbucks aquí en la universidad. Ese era el Lleras. Hoy se llama la plazoleta Lleras. Eso se llamaba Los Perros porque había un vendedor de perros calientes ahí. Pues Las Monas, porque las que atendían siempre nos decían monitos a todos, entonces eran Las Monas. Y después entonces esto era como el sitio de más recuerdos también que tengo. Bueno, Juan Guillermo Saldarriaga, muchas gracias por el tiempo en este espacio. No, mucho gusto. Muchas gracias más bien a todos ustedes por esta entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vemos en un próximo episodio de Historias Uniandinas. Gracias.